Yo soy Carolina Porras y les doy la bienvenida a esta tercera temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast para nutrirnos, para inspirarnos y para cuestionárnoslo todo. Bienvenidas y bienvenidos. Amores de mi corazón, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Alquimia y Abundancia. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que nos incomoda mucho, pero que es importante poner sobre la mesa, y es la vejez. Y ese camino que cada uno de nosotros está caminando hacia ponerse mayor, pero también vamos a hablar de nuestros padres, de cómo esta sociedad se está preparando, y si se está preparando, para vernos envejecer. Y unas reflexiones muy interesantes que en la última semana me han venido rondando en la cabeza y que pensé, creo que es importante ponerlas en el podcast y compartirlas con todos ustedes. Antes de comenzar, quiero darles las gracias por estar aquí, por estar escuchándome. Gracias a todas las personas que se van uniendo a esta comunidad del podcast. Recuerden siempre ponerle la campanita de seguir si están en Spotify o en Apple escuchándome, y también seguir el canal en YouTube, en donde también estamos compartiendo estos episodios. Ya estamos en 3 canales de difusión. Estoy muy feliz de haber logrado eso. Recuerden que este podcast nace desde mi corazón. Yo soy quien graba, edita, reparte, entrega. Así que me siento muy feliz de haberlo logrado. También recuerden que para mí es muy importante que califiquen estos episodios, que hagan sus comentarios y que por supuesto los compartan y me cuenten qué sintieron cuando los escucharon, porque ahí también está la interacción y yo siento y voy midiendo el pulso de estos temas, si les gustan o no. Así que, hecha mi cuña, vamos a lo que quiero compartirnos hoy. El otro día vi un artículo en internet que decía que, según las estadísticas, en el año 2030, o sea, en 6 años, en la población, por cada 10 seres humanos, 6 iban a ser adultos mayores, es decir, personas mayores de 60 años. Esto es una cifra bastante importante y tiene muchísimas connotaciones a nivel político, a nivel económico, a nivel de los países, porque, como todos saben, parte del diseño de la economía de los países consiste en que cuando somos jóvenes y estamos trabajando aportamos el sistema para que luego el sistema, cuando estemos viejos, nos sostenga. Así funciona en todos los lugares del mundo, en algunos de una manera más eficiente, en otros de una manera menos eficiente, pero en general funciona así. Y el hecho de que tantas personas estén llegando a viejas hace pues que las economías de los países se carguen un montón, porque cuando nosotros empezamos, cuando nuestros padres empezaron a aportar, pues no se tenía una visión de vejez a largo plazo de tantas personas. Esto también, hablar de la cantidad de viejos que estaremos en el planeta Tierra cuando estemos en el 2030, en el 2040 o en el 2050, pues trae muchas reflexiones de la manera en la que los individuos nos estamos relacionando con la vejez. Y ese es el tema que quiero poner hoy aquí sobre esta mesa, porque, claro, estoy a punto de cumplir 40 años, así que toda esta temporada va a tener reflexiones de este tipo, porque yo también me estoy moviendo ahí. Pero cuando escuché esa noticia, me puse a pensar qué pensaba yo cuando tenía la edad de mi hija Ana Paz de las personas de 40 años. Y recuerdo que pensaba que eran viejos. Y hoy, a portas de cumplir 40 años, pues la verdad es que yo no me siento vieja. De hecho, me siento mucho más joven que los 40 años que tengo. Y hay muchas cosas en mi comportamiento, en mi forma de vestir y en mi forma de ver el mundo que me muestran que quizá mi edad mental no es de los 40. Malo o bueno, no tengo idea, pero voy viendo desde otra perspectiva los 40.
Y así pasa con los 60 y así pasa con los 70. No sé si ya escucharon el episodio de El Camino de la Vida, El Camino de Santiago. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Pero ahí les cuento la historia de un viaje que hice hace poco con mis padres y mis tíos a el Camino de Santiago de Compostela. Estuvimos haciendo el trekking de los 6 días y mi mamá estaba cumpliendo 70 años. Y la verdad es que fue para mí sorprendente y admirable ver la vitalidad con la que uno puede llegar a esa edad. Así que con todos estos pensamientos he organizado algunas ideas que quiero irles compartiendo en el episodio de hoy y que sé que les van a volar la cabeza. Si en el año 2030 6 de cada 10 personas van a ser mayores de 60 años, yo quiero preguntarte, ¿cómo te va a ti con los viejos? ¿Cómo te va a ti relacionándote con las personas mayores? Y quiero preguntarte también, para que honestamente lo respondas mirando a tu entorno, si consideras que esta sociedad, sea cual sea, en el país en el que vivas, está preparado para los viejos. Yo a veces miro alrededor y digo, prepararnos para los viejos no es poner rampas, que además en algunos casos son rampas suicidas. Prepararnos para los viejos es ser mucho más empáticos con el tiempo y la paciencia del otro, ser mucho más compasivos con la manera en la que nos dirigimos, pero también, y esto va para quienes ya son mayores, entender que vivimos en un planeta en donde hay jóvenes y hay mayores. Creo que como sociedad no estamos preparados para la vejez. Y también pienso que es natural, si nos devolvemos un poco a 1910, o sea, hace menos de 100 años, o bueno, un poco más, pero no es tanto tiempo, un siglo, en una civilización, pues la gente se moría a los 30, a los 35, ¿sabes? Le daba una infección en la uña, no habían antibióticos, te morías. Te daba una infección en la muela, no habían antibióticos, te morías. Te daba cáncer, nadie sabía que era cáncer, no era tan dramático, te dio algo y te morías. Estabas pariendo, no funcionaba bien el parto, te morías. Ya luego el índice de vida, la curva de longevidad empezó a aumentar en los 40, con la aparición de los antibióticos, con la aparición de muchas herramientas médicas y se fue alargando la expectativa de vida de la población. Y eso hace que hoy, en el 2020, 2030, 2040, pues haya muchos más viejos gracias a la ciencia, gracias a la medicina, gracias también a la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos, pero también eso hace que lleguemos a viejos pues con un montón de achaques que hasta ahora nos estamos preparando para tener. Entonces, esa pregunta de si estamos preparados para la vejez, mi respuesta muy íntima y personal es no. Creo que como humanidad no estamos preparados para envejecer todos al tiempo. No estamos preparados económicamente, no estamos preparados moralmente, no estamos preparados en las relaciones que tenemos con las personas mayores ni como sistema. Aquí viene una anécdota que me pasó esta semana. Se me vencía mi licencia de conducción y aquí en Colombia, cuando tú vas a renovar tu licencia de conducción, tienes que hacerte primero unos exámenes médicos de renovación. Entonces, el día que me fui a renovar la licencia, pues había un señor que tenía 87 años, me acuerdo porque estuve justo al lado mientras le hacían la entrevista. Y la chica que le estaba haciendo la entrevista estaba bastante fastidiada con el señor. Claro, lo puedo entender. En realidad, si me preguntas si una persona de 87 años hoy debería manejar, yo te diría depende, pero en las condiciones mentales en las que estaba este señor, pues no sabía ni siquiera manejar las palanquitas para te hacen una prueba como de habilidad. Entonces tú vas girando con la mano derecha un circulito y con la mano izquierda otro circulito para mirar tu nivel de motricidad y el señor pues la verdad no le iba muy bien. Y creo que también parte de envejecer como sociedad es que quien se está haciendo viejo empiece a reconocer la pérdida de sus capacidades. Entonces allí estaba pasando una situación muy interesante porque por un lado había una chica de unos 30 años o menos haciéndole el examen bastante grosera y desesperada.
Y había un señor de 87 años que no estaba reconociendo la pérdida de habilidades que estaba teniendo, bastante vulnerable y pretendiendo renovar su licencia de conducción. Y en ese momento nuevamente pensé, tengo que grabar el episodio de Nos estamos envejeciendo. En medio de toda esa situación, yo estaba ahí al lado en mi computadora haciendo mi propio examen y pensando, wow, estoy renovando hoy mi licencia de conducción. La última vez que lo hice fue a mis 29, ahora lo estoy haciendo a mis 39, pero es muy posible que en 30 años yo sea ese señor ahí sentado. Y es muy posible que yo en ese momento me tenga que preguntar, ¿todavía puedo manejar un carro? ¿Todavía puedo interactuar en un vehículo en mi entorno? Y me traje un montón de reflexiones respecto a la vejez. Finalmente yo me paré y me fui, la chica quedó ahí con el señor, luego pasé a mi siguiente examen que era uno médico, entra la chica a hablar con la médica y le dice, no, ese viejo está muy viejo, ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué lo traen? Y estaba muy ofuscada y yo me volteo y le digo, puede ser tu abuelo, trátalo con amor y con compasión. Entiendo que no pueda tener la licencia, pero trátalo con amor y con compasión. Y aquí viene una de las grandes reflexiones que quiero dejarles hoy. En las culturas milenarias, que cada vez parece que vamos perdiendo más esa memoria y me da una tristeza profunda solo de pensarlo, en las culturas milenarias los mayores y las mayoras, como se les conocen a los abuelos y a las abuelas, son las autoridades, han sido siempre las autoridades, porque la edad da una sabiduría y como mayores y como mayoras, todos les debemos un respeto, todos les debemos un amor, todos les debemos una lealtad, siempre. Ser viejo es un privilegio en muchas culturas. Es un tesoro. Y parece que ahora, entre tantos jóvenes, ser viejo es un pecado. Y te digo ser viejo como me mira a mí alguien de 15 años, yo soy una señora, soy una vieja. Y como miran a mis padres y como quizá tú estás mirando a los tuyos. Y ahora ser viejo es sinónimo de desprecio, pero estamos envejeciendo. Y las posibilidades de que tú seas en 30 años ese viejo que está sentado haciendo ese examen y pretendiendo que está en pleno uso de sus facultades son muy altas, por no decirte que un 99%. Así que volvámonos un poco más empáticos con los mayores y con las mayoras. Entiendo perfectamente que hay momentos en donde definitivamente el sistema pues tiene que poner unos límites para el cuidado de todos. También pensaba en el auto ya cuando me estaba regresando a mi casa que su familia quizá tuvo que haber tenido una conversación con el señor para explicarle que ya no tenía que renovar la licencia de conducción. Pero bueno, tampoco sé cómo son sus dinámicas familiares y sus canales de comunicación. Y también sé y reconozco, y esto es otra gran reflexión que tengo para este episodio, que a medida que nos vamos envejeciendo, nos vamos solidificando en nuestras verdades y en nuestras creencias, y eso hace que nos volvamos tercos y tercas. De hecho, les voy a contar algo muy divertido para que vean que viejos somos todos desde la perspectiva del otro. El otro día fui a un supermercado. Entonces tenía que sacar una factura electrónica de la factura que me habían dado, porque eso es un requisito aquí en Colombia. Y me acerco como al punto de información de la tienda y le digo al chico como, oye, por favor, expídeme la factura electrónica. Normalmente me había pasado que ellos tienen ahí un computador, meten el número de mi tirilla de pago y con eso sacan la factura de compra. Entonces el chico me dice, no, es que tú la puedes sacar con el código QR, pero era un pelado, tenía 20 años. Y yo le digo como, bueno, y entonces me pasa el código QR y le digo, ¿y cómo saco el número? Miren, esto va a sonar muy chistoso porque quizá ustedes ya lo saben, pero yo lo descubrí ese día y dije, no puede ser que yo sea tan vieja, soy un dinosaurio tecnológico. El
abre la cámara de mi teléfono, enfoca el código de barras con todos esos millones de números, se para sobre ellos, mi teléfono con la cámara convierte esa imagen en los números, lo copia y lo pega. Yo nunca hubiera llegado ahí, se los juro por Dios. Nunca, o sea, pero ni de riesgos. Y él me mira con una cara de vejez que yo no sabía si agradecerle o llorar. Finalmente hago mi transacción y me voy caminando y pienso, soy una viejita. Y todo es cuestión de perspectiva, por supuesto. Y a mí me pasa con mi madre cuando me llama a hacerme preguntas que yo digo como, ay, esto es obvio, mami. No, pues no. Todo es cuestión de perspectiva. Todo es cuestión de perspectiva. Así que creo que es muy importante empezar a poner sobre la mesa cómo nos relacionamos con los viejos. ¿Eres tú, por ejemplo, de los que se pone furioso en la fila del supermercado porque una persona de 70 años te mira y te dice, oye, solamente voy a pagar esto, ¿puedo pasar? ¿O eres tú de los que ocupa el parqueadero para personas con algún tipo de condición o discapacidad para que tú llegues más rápido y no le estás dando el espacio a esa persona mayor que quizá necesita estar más cerca de la puerta? ¿O eres tú el que te desesperas cuando ves a una persona mayor tomándose su tiempo para subirse a un transporte público? ¿O eres tú el que no le da la silla a la abuela que está parada al lado tuyo? Pensemos en eso. Volvámonos mucho más empáticos porque todos estamos envejeciendo. Como humanidad, todos estamos envejeciendo. Lo mismo pasa con los aportes a seguridad social en cada uno de nuestros países. ¿Crees que eres muy listo porque hoy a tus 24, 25, 30 años decidiste dejar de aportar al sistema de salud de tu país sin pensar que en 30 años otros más listos también van a dejar de aportar y entonces tú no vas a recibir el dinero que necesitas para vivir? Pensemos en todas esas cosas como humanidad, porque siento que vamos por ahí odiando a los viejos y pensando que los viejos son los que se han cagado todas las experiencias divertidas y no somos empáticos con los viejos. Tampoco durante los viajes hay espacios para las personas mayores, ¿no? Ahora viajar todo es adrenalina, todo es locura, todo es... Yo me pregunto, bueno, y si yo quiero algo más tranquilo y si soy una persona mayor, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo nos relacionamos? Otra de las ideas que tenía aquí en mis notas es cómo cada uno de nosotros va a poner ya en específico su granito de arena para cuidar de los viejos que le corresponden. Entonces quédate aquí si por ejemplo tienes algún rollo o algún pedo con tus papás, con tus abuelos, con tus tíos, porque esto es importante. Yo creo que yo ya perdí la cuenta de cuántas personas he escuchado en mi consulta o en redes o en conversaciones abiertas o en muchos espacios hablar de los traumas que sus padres les generaron. Me incluyo. Y todos tenemos traumas. Partan de la base de que quienes son padres, y me incluyo, quienes somos padres, antes de ser padres somos humanos y venimos con nuestros propios pedos. Yo tengo un fondo de ahorro para la psicología de mi hija y de mi hijo, pues porque yo no puedo garantizar que no los deje llenos de traumas, yo soy un humano. Y, y claro, mis padres pues también, quizá de manera consciente o inconsciente, pues pusieron sus granitos de arena en algunos traumas o patrones de comportamiento bastante distorsionados o creencias que yo puedo tener. Pero a donde voy con este punto es, entonces empezamos a crecer con un resentimiento y con un odio y con una rabia y con una frustración y con un dolor. Y cuando nuestros padres empiezan a envejecer, seguimos cargando con esa rabia, con ese odio, con ese resentimiento y con ese dolor.
Y cuando nuestros padres, porque la vida es cíclica y así como el día que tú naciste, tus padres cuidaron de ti, cuando tus padres estén caminando hacia su cercana muerte, te corresponde cuidarlos, resulta que tú estás muy dolido, muy herido y muy frustrado y no eres capaz de cuidar a tus padres. Claro, estoy hablando en condiciones generales, ya si aquí estamos hablando de temas rudos de violencia y de abuso y de, pues hay cosas que hacer en terapia, pero en general nos volvemos unos resentidos con nuestros padres y entonces no estamos ahí para ellos, ni para nuestros tíos que nos necesitan, ni para las personas mayores que están en nuestro círculo. Y esto no quiere decir verlos todos los días, llamarlos, vivir con ellos, no necesariamente. Cada quien lo hace en la medida de las posibilidades que tiene. Pero básicamente el principio que quiero dejar sembrado ahí es estar ahí disponibles para nuestros viejos. Es puro karma. Si yo estoy para mis viejos, cuando yo esté viejo, los míos estarán para mí. Ley de vida. Si tú no estás estando ahí y si esto te está checando y si de verdad te está incomodando lo que te estoy diciendo, si tú no estás ahí para tus viejos, piensa quién va a estar ahí para ti. Lo mismo sucede, y aquí me voy a ir un poco más incómoda todavía, pero esta es la magia del podcast. Lo mismo sucede con estas historias que yo escucho de manera súper repetitiva cada vez en gente más joven, que es absolutamente respetable y que no quiero entrar en esa discusión porque la verdad no voy a llegar a ningún lado, pero cuando a mí me dicen yo no quiero tener hijos, estoy absolutamente convencida de que yo no quiero tener hijos. Ok, perfecto, tú no quieres tener hijos, te lo respeto. ¿Cómo te estás preparando para tu vejez? ¿Quién va a cuidar de ti? Porque alguien te va a tener que cuidar. Te lo digo de una vez y de frente. Cuando tú envejezcas, alguien va a tener que velar por ti, porque va a llegar un momento de tu vida en el que tú vas a necesitar ayuda. ¿Cómo estás preparando ese exit plan? Y aquí abro el siguiente punto de cómo yo me estoy preparando para mi vejez, hablando de 3 pilares: mi salud, mi plan de vida y mis relaciones. Voy a empezar hablando de la salud. Digamos que ese pensamiento de Forever Young es muy natural a los 18, a los 19, a los 20. Si yo a los... Mira, si yo pudiera ver por un huequito a la Caro de 17, 18 años, creo que le hubiera cogido la mano y le hubiera dicho: marica, por favor, no te tatúes un código de barras, por favor, te lo pido, por favor, no te lo hagas, por favor. Pero yo en ese momento pensé que nunca iba a envejecer y que me parecía la idea más cool. Sí, amigos, yo tengo tatuado un código de barras en mi coxis, que obviamente después me tatué, me tapé con un hada, no sé qué tan inteligente fue esa decisión, pero creo que yo en ese momento no medía mucho el impacto de mis actuaciones, porque yo iba a ser joven para siempre. Ahora me vengo a mis 40. ¿Es necesario inyectarme toxina, butoxina en mi cara? ¿Paralizar los nervios de mi rostro por pretender detener el paso de la edad? ¿Cuáles van a ser las implicaciones de eso en 10 años, en 20 años? ¿Es necesario ponerme implantes meramente estéticos en mi cuerpo? ¿Cuál va a ser el impacto de eso? ¿Cómo yo estoy cuidando mi salud? ¿Cómo está mi capacidad de desarrollar músculo? Amigos, sin músculo no hay vejez. Porque hay una pérdida de masa muscular acelerada después de los 40 años. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Vayan y pregúnteles a sus médicos. ¿Cómo estás cuidando tu alimentación? ¿Cómo está tu ingesta de proteína? ¿Cómo está tu relación con el alcohol? ¿Cómo está tu relación con las bebidas estimulantes? ¿Cómo estás preparando tu salud para envejecer? Y no solamente para envejecer, sino para morir bien. Para morir en ese espacio bonito de la muerte, en ese espacio amoroso de la muerte. ¿Cómo te estás preparando? Solo quiero dejarlo aquí.
Y nos estamos preparando para envejecer desde los 10, desde los 20, desde los 30, desde los 40, desde los 50, desde los 60, 70, 80. Siempre estamos envejeciendo. Todos los días estamos envejeciendo. No sé cuántas células se mueren de nuestro cuerpo diariamente. Yo toda mi vida quise canas y decía, ay, qué rico el día que me salgan las canas. Y ahora que me están saliendo digo, jueputa, ¿por qué deseé las canas? Y me veo un montón, ¿sabes? Y todo el tiempo estoy pensando en cómo yo me estoy preparando para mi vejez y por supuesto me cuesta un montón hacer ejercicios de pesas, me cuesta un montón prepararme para tonificar mi masa muscular, ahora me está costando un montón mi peso. El peso en mi cuerpo, estoy viendo cómo me estoy empezando a engordar y me va saliendo pancita. Bueno, ¿cómo yo me estoy preparando para esto? Ese es un primer pilar cuando hablamos de tu camino construyendo tu vejez. Y luego voy a hablar de las relaciones. Mi profesor de psicología transpersonal, Josema, que le mando un gran abrazo, alguna vez en alguna clase nos decía que a medida que nosotros íbamos creciendo, empezaba a pasar algo muy interesante y era que nos íbamos aislando de la sociedad, nos íbamos volviendo como más huraños, más ermitaños, nos íbamos aislando. Entonces quizá en el punto anterior de cuando yo te ponía a preguntar, cuando te preguntaba, ¿cómo estás tú cuidando a tus viejos? Quizás silenciosamente me respondiste, es que no se dejan cuidar. Entonces ahora me voy a ir al otro punto de la moneda. A medida que vamos envejeciendo nos vamos aislando y nos aislamos por diferentes motivos. Voy a enunciar algunos de ellos aquí, principalmente porque no soportamos otras maneras de ver la vida. Nuestros tiempos nos van pidiendo mucho más descanso que interacción. Empezamos a construir un montón de pensamientos que en nuestra mente nos confirman que los otros no nos quieren, que los otros nos odian, que la gente está hablando mal de nosotros y empezamos a crear un montón de teorías conspirativas alrededor nuestro. Construimos narrativas y aquí estoy yo perfectamente plantada en donde nos decimos es que a mí me gusta mi soledad, yo prefiero estar sola y nos empezamos a aislar. Y cuando nos damos cuenta a nuestro círculo cercano nos sobran dedos de la mano, de una mano. Y nos vamos quedando cada vez más solos y cada vez más aislados. ¿Cómo están tus relaciones hoy? ¿Cómo está tu capacidad para relacionarte? Yo tengo una amiga muy querida que se llama Alex, que está en Santander y hace, no sé, 10 años es la mamá de un amigo muy querido. Me acuerdo que me tomaba unos tés con ella y ella me decía, es que con unos amigos queremos comprar una tierra para construir un proyecto para envejecer juntos y construir una cocina común y tener un espacio donde nos podamos relacionar y parchar. Nunca supe si Alex logró o no su sueño, pero me parece muy interesante pensar en eso, pensar en que ellos ya estaban pensando cómo se estaban preparando para envejecer en las relaciones. Porque así como hoy te estoy hablando a ti, que me estás escuchando, respecto a relacionarte con los viejos de tu entorno y cuidarlos, también te estoy hablando a ti que te estás haciendo viejo para que empieces a cultivar tus relaciones y entonces cuando envejezcas y necesites amor, contención, apapacho o cuidado, tengas otras personas a tu alrededor. Porque nadie quiere cuidar al viejo gruñón, nadie quiere cuidar a la vieja insoportable, nadie quiere tener a su lado una persona que en toda su construcción solo hay queja y reproche. Nadie, qué pereza. En mi familia hay una historia muy dolorosa de una tía que murió en soledad. Pero es que era insoportable, o sea, no había manera de acercarse o aproximarse a ella desde un lugar donde recibiera de ella amor. ¿En qué viejo te estás convirtiendo? ¿En qué vieja te estás convirtiendo? Revísate, solo revísate. Y luego en esto de los pilares de construir tu vejez hoy, pues está tu plan de vida. Y aquí creo que vamos a hablar un poco de dinero, inversión y cómo me veo a largo plazo.
A mí me inquieta mucho esto de la cultura millennial y centennial que dicen que nunca van a querer comprar propiedad privada, que ellos solo quieren viajar y vivir, su inestabilidad laboral. Esto viene de la mano de una pérdida de aportación al sistema de seguridad social y de salud de cada uno de sus países y unas dinámicas bastante inmaduras en torno a lo que está sucediendo con ellos porque están envejeciendo. Definitivamente. O sea, si tú ayer tenías 18 y hoy tienes 19, güey, estás envejeciendo. Si ayer tenías 24 y hoy tienes 30, te estás envejeciendo, mi amor. Si hoy estás pensando en el baby botox, porfa investiga qué hace el botox en tu cara, en tu sistema nervioso, en tu sistema energético, antes de que estés pensando en la minuciosa y pequeña pata de gallina que te está saliendo, y más bien atiende otras cosas, porque también te estás envejeciendo. Pero no me quiero perder, no me quiero distraer de lo que les estaba diciendo del tema de dinero y de inversión. Entonces eso me llama mucho la atención, porque así como está pasando ahora, pues pasó hace 20 años y hace 30 años, y hoy ya estamos empezando a ver las consecuencias de personas mayores, 60, 70 años, que ya pasó ese tren más productivo de su vida y que no tienen una vivienda propia, no tienen un ingreso mensual estable, no tienen capacidad para pagar un seguro de riesgos mayores, una póliza de salud, y están absolutamente desamparados en una pobreza económica bastante considerable, que ya a esa edad es un problema. Porque llegar a viejos y no tener dinero es un gran tema. Entonces, si tú llegaste a viejo sin salud, porque no cuidaste tu cuerpo, solo porque no cultivaste tus relaciones y sin dinero, ahí hay muchas cosas que pensar. Y claro, pues cuando ya uno tiene 70, 75, 80 años y llegó sin esas tres patas, pues va un poco a generar lástima y tristeza, y seguramente alguien va a apoyarte o el mismo sistema, pero eso va a ahondar mucho en tu estado de ánimo, en tu proceso del buen envejecer y en todas esas cosas que sí que es importante ir cultivando. Por eso tener un plan de vida es tan importante. Ahorrar, tener un fondo de inversión, así te vayas a viajar por el mundo, por favor, empieza a invertir tu dinero a la edad que sea. Investiga cómo puedo invertir mi dinero, cómo puedo comprar una propiedad, así yo no vaya a vivir ahí, la rente, la venda, lo que sea. ¿Cómo puedo invertir mi dinero? No todo es placer, no todo es gasto. ¿Cómo puedo de manera más óptima aportar a mi sistema de salud y de seguridad social en mi país para ayudar a otros, pero para también ir haciendo un fondo de ahorro privado? ¿Cómo puedo tener una póliza de vejez? ¿Cómo puedo tener un seguro de vida? ¿Cómo me puedo preparar económicamente para mi vejez? Y te lo digo desde la experiencia. Yo en este momento veo a mis padres económicamente tranquilos porque ellos forjaron en su edad adulta productiva este camino que hoy están gozando. Y eso a nosotros como sus hijos nos da una libertad económica gigante, porque cuando además tú estás entrando en una edad adulta productiva y tienes unos padres a los cuales debes empezar a sostener económicamente, y eso representa un gran sostén, pues todo eso empieza a mover. O sea, la no decisión de cuidar el plan de vejez de esos que hoy son viejos afecta a los que vienen detrás. Y tu no decisión de cuidar tu plan de vida para cuando envejezcas va a afectar a los que vienen detrás tuyo, tus hijos, tus sobrinos, el sistema, quien no te conoce. Así que tener un plan de vida es muy importante. Y entonces aquí quiero invitarnos a la reflexión de dejar de pensar que es que yo no ahorro porque no quiero ahorrar. Es muy maduro. Y yo sé que hoy estoy como una vieja regañona. Jeje. Pero creo que hay que ponerle voz a eso. Y ya para ir cerrando, después de hablarles de cómo yo me estoy preparando para la vejez, de amar y perdonar, para cuidar a los viejos, de todo esto que está pasando en nuestra sociedad,
con la vejez. Quiero cerrar haciendo un llamado a la conciencia amorosa, profunda, expansiva, de ir recuperando todos esos saberes ancestrales que están muriendo con todos estos mayores y mayoras que están muy solitos. Si lo miramos en retrospectiva, los viejos que hoy están dejando el planeta Tierra, humanos, quizás serán de las últimas generaciones que crecieron jugando cosas que no fueran digitales, comiendo platos que no fueran ultraprocesados, hablando dialectos propios de sus culturas, vistiendo trajes autóctonos de los lugares en donde nacieron. Esas son las últimas generaciones. Yo ya a mis hijos, cuando me haga vieja, no les voy a poder enseñar chipcha. Seguramente algunos platos les compartiré, pero no los mismos que mi madre o mi abuela me compartieron. Sentémonos a hablar con los viejos. No dejemos morir esas tradiciones que al final son nuestra historia. Hagámosles sus videitos. Guardemos esas memorias con la tecnología que hoy tenemos, porque ahí está nuestra propia memoria. En esos mayores y en esas mayoras está toda la memoria de la humanidad. Los viejos son un tesoro, porque ahí está nuestra historia. Y con esta reflexión quiero dejarte hoy este episodio, que espero que de alguna manera te nutra, te inspire y te sirva. Recuerda compartirlo con todos aquellos con los que consideras que puede tocar su corazón. Recuerda ponerme tus comentarios en donde me estés escuchando o en tus redes sociales y me tagueas @almayogi en Instagram o en Facebook. Y nos vemos en el siguiente episodio. Namaste.